prepa en aquellos años no había otro que hiciera ejercicio. Era muy difícil encontrar gente que le interesara el ejercicio, no era la época actual. Entonces ha habido una revolución en esto, lo hemos vivido. Dicen el primer lugar y entonces yo quedé en séptimo. O sea, yo salía de la premiación, salía de los 6. O sea, quedé en nada. Pero nunca me vuelve a pasar, dije. Empecé a conocer a los grandes, a mis ídolos de temprana edad. Y bueno, se me hizo maravilloso esa parte. Y cuando empezamos a hablar con Pete Winkowski, lo que se ocupaba, de alguna manera, aquí en México buscamos la manera con algunos jovencillos de juntar dinero y poner el Golds ya como franquicia otra vez, Golds, ¿no? Pues ya estamos aquí en la segunda parte de esta Sí. interesante entrevista, Carla. Y bueno, la parte donde empieza tu carrera como culturista. Sé que te vas a vivir a Estados Unidos, a Venice, a la Meca. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión y qué sucedió? Bueno, en realidad yo ya me encantaba y quería ser culturista, pero en el tema de trabajar como entrenador y también asistir a la escuela, 6 horas de escuela y 8 horas de trabajo diarios, más el transporte y el estudio, entonces me era imposible competir. Competí al principio y dejé de competir un tiempo mientras estuve en la universidad. Pero una vez terminando la universidad, me doy cuenta y observo a todos mis compañeros y la verdad es que sabían muy poco de musculación. Sí, nos habían dado fisiología del ejercicio, nos habían dado kinesiología, nos habían dado, bueno, las materias para ser licenciados en Sentías que cultura. algo faltaba. Pero faltaba algo, la práctica y la realidad es que los grandes estaban en Estados Unidos, en Venice, California. Pues yo empecé como a idear irme para allá, ¿no? Dije, ah, caray, bueno, salí de la carrera, pero pues no está lo mejor aquí, yo quería seguir aprendiendo. Entonces hice el plan de irme, mi primera vez que intenté irme para allá y me fui casi recién salido de la carrera. Estuve en el gimnasio un tiempo ahí, en el Golf. La cuestión económica, la cuestión de no conseguir trabajo allá fácil, no conseguí... Solicité trabajo de entrenador y me mandaban a la porra. Esa carrera vale allá, aquí no. Deserté y me regresé a México. Fue el primer fallido intento. Pero de todas maneras ya tenía un poco de relaciones. Los conocía de menos de hi, hello y how you doing, ¿no? Realmente no los conocía tanto, pero ya había algo de saludos y entonces yo empecé a idear y dije, bueno, volvía al negocio de importaciones, entonces iba para allá y cada que iba tomaba un día o dos para ir al golf. De esa manera empecé a ver más amistad y a platicar sobre todo de los temas prohibidos, underground, ¿no? Que yo quería saber los secretos reales de los mamás. Lo que no venía en las revistas. Lo que no venía en los libros, ni en las revistas, ni en, entonces... Ni en las películas. Ni en las películas. Yo dije, bueno, empecé a hablarles, oye, ¿cuáles son tus chuchulucos favoritos, no? ¿Qué chochitos te gustan? ¿Qué es lo que usas? Y ellos hablaban en aquel tiempo lo que más se quería, y todavía es muy querido, lo europeo, ¿no? Las de farmacia europea, eso era lo que más les gustaba, esos chuchulucos eran los favoritos. Y entonces a mí se me ocurrió y dije, bueno, yo quiero ser amigo de ellos, ¿no? Con esa idea y viendo que les encantaban, pues empecé a traer regalitos de allá de Europa. Iba a Europa, compraba esos chuchulucos y se los traía para regalárselos, ¿no? En aquel tiempo. De hecho, todavía las leyes no estaban como estuvieron después, entonces era una apertura del mercado que no se veía como prohibido todavía. Aproveché ese lapsus y empecé a surtirlos de una manera amistosa. Y entonces me empezaron a agarrar mucha confianza. Cuéntale a nuestros amigos la experiencia de cuando les llevaste a Dan Duchaine ese calendario que trajiste. Ah, bueno, una cosa es que a todos les empecé a llevar chuchulucos. Ajá. Y sobre todo a Flex Wheeler, que era muy amigo de Charles Glass, estaba empezando a competir. Iba a competir para el Mr. California o el Mr. USA, creo yo, para una de esas competencias de donde inició sus triunfos. Entonces, pues yo le conseguí los chuchulucos y empezaron porque todo el mundo en ese tiempo desconfiaba y serán reales o será falso o será que será, ¿no? Y de alguna manera empezaron a ver que yo estaba trayendo cosas chingonas. Se empezó a hacer más mis amigos y empecé a oír que el rey en el tema de la farma, el que sabía más de todo eso, era un tal Dan Duchaine. Entonces yo vi en las revistas Dan Duchaine donde daba servicio, pero va $500 la asesoría, $500. Entonces yo dije, ching, los pago, me vale más. No hay pedo, lo pago. Yo quiero conocerlo, entonces los pagué, saqué cita. Cuando yo estaba en la espera, estaba Mike Christian, estaba, bueno, leyendas de esos tiempos. Wow. Ahí haciendo cola para que los atendiera. Entonces yo entre ellos y dije, aquí estoy en el lugar adecuado. Como pavo real. Dije, aquí estoy en el lugar adecuado. Y se me ocurrió, pues, a la segunda cita que saqué, esa fue una cita corta, rápido, nos dieron cierta asesoría. Y de ahí me vine a México y dije, no, yo tengo que regresarme para allá, pero me lo voy a hacer cuate. Entonces, se me ocurrió llevarle un calendario azteca. Dije, estos cabrones siempre valoran todo lo de los calendarios azteca y la cultura mexicana. ¿De qué tamaño? Pues
fue tan grande que el problema es que no lo pudimos mandar siempre por avión porque no cabía, no te lo aceptaban. Lo tuve que mandar por terrestre, importarlo y fue un pedo porque en aquellos tiempos no era muy fácil. Pero ese tipo de llegaste cosas. con tu Pero calendario. llegué, tardé con esa propuesta, me tomó como 15, 20 días poder lograrlo, pero lo crucé a Estados Unidos y lo llevé con ese calendario a mi segunda cita. Pues me volví un poco amigo más que cliente solamente, y se me ocurrió y vi que estaba al salir de la casa de Dan Duchaine, donde daba sus citas, la casa de al lado contigua decía se renta. Dije, sería bueno vivir aquí al lado. Wow. Y bueno, se me ocurrió pedirle a una tía que me hiciera el favor, porque había un leasing, había una situación para poder rentar, yo era extranjero, en fin. Sí. Y bueno, al final de cuentas fui vecino de Dan Duchaine con el tema de aprender. Y pues a veces estaba nomás ahí sorreando cuando salía a regar el también salía a regar. Casual, hi, how you doing? De casualidad me De cambié pura aquí. salí aquí a regar. Ay, la tos otra vez. La tos otra vez para preguntar. Y bueno, la verdad que era un inglés de no muchas palabras, pero aún así, con el tema del calendario, con el tema de... Sí me dio trato especial, hablamos, preguntas y respuestas, me daba mis tiempos y me daba la información que yo quería en ese tiempo. Esta información era muy, muy cerrada, a muy poco círculo llegaba, ¿no? Tradujiste su libro para México. Ah, bueno, sí, lo traduje básicamente por entenderlo todo y por llevar más información a México. Siempre me gustó llevar información, que había mucha desinformación en esos terrenos. Todavía la sigue habiendo. Me gustó esa idea, y esa es la historia de Dan Duchaine, fue muy interesante. El gurú, estuve cerca de él, vi muchas de las cosas que hacía. Ricardo, ahorita que estás mencionando que siempre te gustó llevar la información a México, recuerdo alguna entrevista que se le hizo a Charles Glass donde menciona que gracias a ti comenzó todo, que mucha gente de México lo conoce gracias a ti. Bueno, sí, es que yo me cambio para allá cuando estoy con Duchaine, y bueno, de vez en cuando iba a Tijuana, que estaba a 2 horas y media de Venice en ese tiempo, pues era más fácil las colas y etcétera. Realmente hacías 2 horas y media para estar hasta en Tijuana, Sí, ¿no? sí, es cierto. Entonces yo de ahí a veces pues iba por cosas, chuchulucos o lo que sea, y no, realmente también iba porque tenía yo familia ahí, me pasaba unos 2 días en México. Bueno, y en esas idas a Tijuana a comer y con mi familia, de repente me iba a los gimnasios de allá y empecé a captar mucho la atención porque yo traía un físico pues un poquito que sobresalía en esas áreas, y de alguna manera me empezó a conectar gente y empecé de repente a llevar al mismísimo Pedro Aguilar, por ejemplo, don Luis Ramírez, y a su hijo, y bueno, toda la gente del Sí, he escuchado, medio. mucha gente de Tijuana, para los que no conocen, mencionan que es un antes y un después de Manuel Murillo, ¿no? Todavía Bueno, no eras Cardagar. Todavía no era Cardagar, pero me gustaba compartir, y yo llevé a esta gente a presentarles a Charles, a presentarles los goals, a conectarlos con los bodybuilders de allá, y empecé a hacer más unión. Pues yo quería que México tuviera, en ese tiempo para mí era muy, muy importante el culturismo, ¿no? Era mi pasión, era mi vida, era lo que yo quería, y bueno, en ese tiempo para mí ganar era importantísimo, Y entonces... siempre te ha gustado la información, Sí, aparte. pero aparte compartir, la verdad Así que es. podía haber sido envidioso y decir, no, me callo y que nadie lo sepa, pero realmente, bueno, eso se dio por eso. Charles Glass en esa entrevista que ves dice eso, que todo empezó conmigo, y llevaba a todo mundo que me decía, sin problema, yo te llevo y traigo carro y la chingada. O sea, hasta les daba raite, no hay pedo, ¿no? Me gustaba compartir lo que veía yo allá que había de avance. Me sigue gustando compartir las experiencias, ahora un poquito más orientado al wellness que a la competencia. Sabes que la competencia no me agrada tanto, pero en esos tiempos, estamos hablando de en esa época, yo me encantaba ¿Y competidores. cómo fue que dijiste, quiero hacerme competidor profesional? Bueno, estando allá, yo me di cuenta que quería competir, pero a buen nivel. Entonces, el tema que me empecé a dar cuenta que iba mucha gente de todo el mundo, rusos, conocí gente de Rusia, conocí gente de muchas partes, atletas amateurs, que ahorita se me van los nombres, pero realmente eran atletas como yo, que iban buscando el sueño americano. En ese tiempo estaba la información ahí, estaban los suplementos ahí, estaba el Firehouse, que servía bodybuilder foods, ¿no? Entonces, desde aquellos años ya había restaurantes que servían para el bodybuilder especial, ¿no? O sea, a mí me encantaba tener todas esas posibilidades y me fui a vivir para allá un tiempo. Empecé, pues, a competir en el área de allá, ya con un nivel mejorcito. Y también, bueno, fue la época dorada de mis competencias, que me dedicaba a entrenar, comer, dormir, progresar, porque para mí era muy importante. Y me empiezo a colar, yo siempre con el sueño de ser Mr. México, ¿sabes? O sea, de todas maneras me metí al Boris
States, me metí a 2, 3 al Venice, California, que fue uno de los absolutos que gané de allá interesantes. Pero mi enfoque era el Mr. México. Quedé 4 veces segundo lugar en Mr. México, el último el 2000. Estuve compitiendo el 96, 97, 98. Esos 4 años de competencia quedé segundo lugar en la categoría de pesados, ¿no? Recuerdo haber escuchado al secretario de la Federación Mexicana mencionar que fue de los robos más notorios, porque realmente toda la gente se levantó y chifló y aventó cosas. Sí, sí, estuvo, sobre todo el 2000. El 2000 fue 3 de esos segundos lugares, la gente no estuvo conforme con el veredicto. Creo que fue de mis mejores experiencias. O sea, realmente, si quedaba en primer lugar o no, lo importante es que ese segundo lugar me daba a mí el empuje para entrenar más duro y también me daba el empuje para conocer mi ego, ¿no? El bajarle. Ganaste más de ese segundo lugar. Gané más perdiendo que si hubiera ganado. Me hizo más humano, más inteligente, más consciente, ¿no? En el área donde, ¿qué estaba jugando? ¿A qué estaba jugando yo, no? Con este deporte. Entonces, y bueno, de todas maneras me hizo más disciplinado, más guerrero. El perder ese año fue tremendo cuando se vio tanta la diferencia. Yo estaba tan inconforme que en vez de irme a comer la comida de diario, que comes de todo y que te cargas, yo me fui a comer mi pechuga con arroz y con vegetales. Y dije, el próximo año voy a llegar, pero como el demonio. Y sí, realmente iba muy bien. Ya cuando estabas en esas competencias, tú ya eras compañero de entrenamiento de los grandes. Ya sí. entrenabas con Chris Cormier. De hecho, Chris Cormier estuvo Flex en el Mr. Wheeler. México, me estuvo diciendo, no, tú ganabas, ¿no? Y la chingada. El gran Chris Cormier. No entrenaba diario con ellos. Okay. Lo que pasa es que cuando faltaba alguno de ellos o algo, de repente me veían, era su compa, era el que les traía los chuchulucos. Íbamos a cenar seguido después de los Olimpias o íbamos a... O sea, era cuate de ellos y realmente sabían que yo me rompía la madre entrenando. Entonces, de repente sí me decían... Pues era un privilegio, no cualquiera. No cualquiera, ¿no? A entrenar. Sobre todo Flex Wheeler era muy especial en temas de con quién iba a entrenar y que lo esperaba. ¿Cómo eran sus procesos de entrenamiento? Era igual que cómo entrena un Olimpia, bueno, de aquellos años. Bueno, todos eran diferentes, tú sabes, ¿no? Tienen su peculiaridad porque conocen mucho su intuitividad, o sea, están muy conectados con sus cuerpos. Es una realidad que vive un común denominador. Sin embargo, no seguían por las reglas escritas de nadie, de ningún estudio, de ninguna nada. Ellos seguían por lo que dicta su cuerpo. Por ejemplo, llegué a entrenar con Tom Prince, que este tío tenía unos femorales increíbles y yo andaba fallo en los femorales. Fue de mis últimos años que aprendí esa área donde no respeté las reglas de la fisiología. ¿Por qué? Porque él hacía los femorales en 100 repeticiones por serie. Parece una locura y lo es. Entrené con él 2 veces porque, bueno, nos hicimos compas, fuimos a comer alguna vez y hablando de entrenamiento me dijo, ¿quieres calarlo? Vente, yo te invito, no hay pedo. Y le calé con él, o sea, no pesos grandiosos, pero tampoco pesos ridículos para hacer 100 repeticiones, pesos muertos con las de 25 libras, yo pude nada más hacer 65, creo. No recuerdo exacto los pesos, pero recuerdo que no eran gigantescos pesos, pero bien hechos, a una cadencia adecuada, en la forma adecuada, en el rango que penetra, que lo hacía mucho con rangos especiales para no dejar de activar exactamente esa área, ¿no? Entonces él era muy de entrenar así esos músculos. Otros músculos los entrenaba pesado. Y yo empecé a descubrir que mi cuerpo así era también, que algunos músculos ocupaban más repeticiones que otros para crecer. Porque al final de cuentas, si sigues lo que dice la ciencia, lo que dice el estudio, pero no te está dando resultados, pues tienes que cambiarlo. No puedes seguir haciendo lo mismo porque no está trabajando. El famosísimo de 8 a 10 repeticiones, de 8 a 12 o de 12, no me estaba funcionando. Oye, y la parte de la concentración previa antes del entrenamiento. Esa le agarré mucho al flex, fíjate, el flex era mucho, de hecho, y el flex llegaba en su Porsche con su música, pum, 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 el cabrón, ¿no? Se estacionaba fuera del golf y se quedaba un ratito ahí con los ojos cerrados, oyendo música, respirando, conectando, y después se bajaba con calma. Si alguien pedía fotos, yo decía, later, please, later, I will train right now. Voy a entrenar, enfocado, no te puedo dar fotos ahorita, si me quieres esperar te las doy después. O sea, era sumamente, no era muy bueno para hablar durante el entrenamiento, nomás volteaba, y alguna vez me tocó también que me invitara a entrenar, y bueno, entrené, pero era de que volteaba y ya tenías tú que, cabrón, sigo. O sea, el güey no andaba con mamá.
O sea, sí era chido, muy concentrado en su entrenamiento, muy profesional en sus movimientos, no demasiado peso como Chris Cormier, porque Chris Cormier era una pinche planadora de pesos. No se diga el Eric Mosley, ese moreno gigante de 400 libras. No le quedaba la mano en las mancuernas, siempre decía, hey man, porque hablaba aparte con una voz muy suavecita. Hey man, dice que estaban mal hechas, dice, están defectuosas, no le cabe en mi mano. Manos de gigante, agarraba las de 200 libras y se las subía solo en pecho, solo. Entonces, pues me tocó estar con ellos en 2, 3 veces, con Eric Mosley también me tocó entrenar, que por supuesto que yo hice con las de 120 libras el inclinado, y él con 200 libras, más fácil que yo con las 120. Esas cosas me hicieron vivir la experiencia de una manera multidimensional y darme cuenta que las reglas se rompían para obtener mejor resultado. Que cada quien hacía diferente, Sí, aparte. y que cada quien estaba... Eso sí, el común denominador de todas sus olimpias que yo viví cerca de ellos era que todos tenían mucha conexión con su cuerpo. Y muchos huevos, ¿no? Por supuesto, pero sobre todo conexión con su cuerpo. Sabían qué quería su cuerpo. Porque algunos de ellos me tocó ver gente que no entrenaba tan pesado, ver gente que decías tú, este peso es ligero, yo puedo más que él. Pero la técnica, como la usaban. O sea, entonces, de repente veías uno que era más bravo, más brusco para entrenar que otros. El Aaron Baker, por ejemplo, para hacer pantorrillas, yo lo vi cómo transformó sus pantorrillas en 2, 3 años. De ser unas pantorrillas planas, las hizo súper duras, gigantescas, pero con unas técnicas, no mames, se estiraba y se concentraba y hacía miles de series, un chingo de repeticiones, pero demasiadas. Por eso es que lo podía ver entrenar 2 o 3 horas pantorrilla. Un volumen de entrenamiento que yo decía, oye, güey, te vas a quemar, no va a funcionar. La teoría dice. La teoría dice que te van a quedar flacas, pero lo vi hacerlo tanto tiempo que al final de cuentas descubrí esa parte. Por eso me ven muchos que no me guío exactamente porque dicen, en un estudio dice, vamos poniéndolo a prueba el estudio. El cuerpo humano tienes el respeto a esa parte donde el resultado es lo que más importa en el culturismo, porque al final de cuentas, si Aaron Baker va y dice, no, yo hice como dice la ciencia, pero tengo unas pantorrillas flacas, pues va a valer madre. Entonces ¿Existen razones? Sí, existen razones y existen resultados. Y los culturistas competitivos se van por los resultados. Todos son un poco diferentes. Bueno, en aquellos años, no estoy cerca de los de ahora, pero en aquellos años la variedad vitropinta de cómo entrenaban, estuve yo cerca de ahí muchos años, mucho viendo, y la verdad me llenó el alma para yo mismo llevar a mi físico a donde yo nunca pensé que fuera a llegar, ¿no? Y claro, todavía iba en ascenso, la verdad es que todavía no terminaba toda mi carrera, estuve haciendo algunas, por supuesto, buenos triunfos y etcétera, pero yo estaba fijado en ganar el Mr. México. Me gustaría platicarles a nuestros compañeros cómo fue tu experiencia también cuando conociste a Tom Platz. ¿Te tocó ver entrenamientos de Tom Platz? Sí, claro. Y que tenían esas técnicas de hipnosis previas al entrenamiento. Ah, ok, eso fue muy padre porque con nosotros en la clica, por así llamarlo, donde estábamos todos a la misma hora entrenando, ya ves que de repente hay horarios que te juntas y yo me iba al horario de Rey. El horario de Rey es las 9 de la mañana, ya desayunaste, ya te vas relajado, ¿no? Que no ya, era el mismo a la que entrenaban Flex Wheeler. Y... Algunas veces entraron sí. a unos tiempos, algunas veces entraron a las 4 de la mañana por tema de vacío del gimnasio, pero en ese tiempo, y yo andaba siguiéndolos, pues mi chamba era estar ahí, pues, ¿no? Presente. Conocí un tío que ayudó desde el mismísimo Arnold, yo lo había visto años atrás ayudando a Arnold, pero también trabajó con Tom Platz y con otros atletas competitivos. Peter Siegel, que es un psicólogo deportivo muy importante. Entonces él hacía visualizaciones previas al entreno y hacía muchas cosas que me tocó ver cómo trabajaba con Tom Platz en esas áreas, y por supuesto que empecé a inmiscuirme en el tema de decir, la mente, ¿no? ¿Qué tan importante es la mente para el rendimiento? Y él es lo que mejor manejaba, ¿no? Decía que tienes que estar en la serie, le llamaba 5 sobre la regla 3, algo así traducido al español, significaba que tus 5 sentidos, 3 tenías que tener puestos totalmente en tu serie, y eso en tu noche anterior, dormido, antes de dormir. Tú imaginabas tu serie o imaginabas tu competencia o lo que fueras a vivir, con 3 de tus sentidos tenías que tenerlos totalmente inmersos en esa visualización creativa que le llamaba. Esa visualización es de cuenta, por ejemplo, cuando iba a competir, yo empezaba a sentir el calor de las luces del escenario, ¿no? A oír el ruido de la gente, vamos, 220, ¿no? Tenías que tener 3 sentidos inmiscuidos para que funcionara como una visualización creativa. 3 sentidos bien sentidos. El auditivo, los aplausos, las luces. Así es. Por ejemplo, si fuera una competencia. Así el es. olor del propán. Olor del propán. Okay. Entonces, ya con eso tenías tú para generar que en tu cuerpo se produjeran mejores resultados. Eso sería en una competencia. Y en un entrenamiento. En una serie podías oír tu ruido de respiración. O las barras al caer. Las barras al caer. O sea, meterte de una manera donde tus sentidos estuvieran inmiscuidos iba a generar mejores situaciones. Que fue ¿no? quien también le decía a Arnold que visualizara sus bíceps como montañas.
¿Era por ahí? Por ahí, bueno, realmente eso fue creatividad de Arnold, ¿no? Ok. Digo, Ok. tú imagínate que crecen, y él decía, pues como montañas, ¿no? Vámonos. Se fue un poquito recio el Arnold, le funcionó, sí, realmente parecían Sí, fue montañas, ¿no? visualizador. Sí, bueno, Arnold era punto y aparte en ese tiempo, Tom muchos Platz, mentes, qué ¿no? bárbaro, también se transformaba. No, Tom Platz para la intensidad. Así es. Verlo entrenar Esas era extensiones, todo, no, las las sentadillas con sentadillas. 2 platos. Una vez, no me acuerdo si hizo 80 y tantas repeticiones con 2 platos. Y ahí en el gimnasio de estar bromeando uno con otro y órale, cabrón, y 80 y tantas repeticiones con 100 kilos, o sea, 2 platos de cada lado, ¿no? Y en Su una fibra, época ¿no? además donde no había tantos suplementos, no había No. tantos descubrimientos de nutrientes, no había Ya algo mucho, había, pero algo no había. tanto Algo como hoy había, en algo día. había. Fíjate, por ejemplo, el Flex para sus lesiones usaba el DMSO. Increíble que ahorita es tanta información de este Ajá, producto, ajá. pero ya lo estaba usando. A veces los atletas no se esperan a que la ciencia compruebe y que la gente se haga popular. Bueno, aparte en el fitness, en la Meca, fue el inicio de tantos descubrimientos Sí, sí, de sí. las máquinas. ¿Te tocó Sí. ver que el inicio de Life Fitness, por ejemplo? Sí, sí, En sí, las cocheras. me tocó ver en las cocheras cómo Ujú. iniciaba. Pero cosas increíbles, por ejemplo, el lie alzado. También era parte de la clica ahí del Golds, cuando empezó a usar la hormona de crecimiento que se extraía de cadáveres, ¿no? Entonces, pues le dio un cáncer cerebral, tuvo... Y de ahí empezó todo el cotorreo de que la hormona causaba cáncer. Por eso Ok. todavía se sigue manejando eso, porque realmente era hormona extraída de cadáveres de muchas hipófisis para poder sintetizar unos cuantos miligramos de hormona. Llegó a pasar que se coló algún virus que generó ese problema y ahí falleció. Por eso la hormona nació con todos esos paradigmas de que causa cáncer. Cualquier tipo de cáncer que tengas te lo va a levantar. Pero bueno, en fin, el tema es que estuvimos en eso sin querer queriendo por estar en la Meca. Era la Meca. Ahora, pues todo el mundo es la Meca. Sí, El culturismo definitivamente. ya no es exclusivo de Beni, se globalizó. No. Había 2, 3 entrenadores que busqué allá en Niza, Francia, Alet Kawa, que vivía ahí en Niza, Francia. Él era uno de los mejores espaldas y yo quería ir a trabajar con él un ratito. Lo conocí en base en Los Ángeles, y me dijo, ¿por qué no vas a visitarme allá? Y pues fui. ¿Y te tocó aprender técnicas de entrenamiento de espalda con él o Sí, qué fue sí, lo que...? fue el primero que me hizo ver que había que mover los omóplatos hacia arriba Ok. cuando quería yo. Fue el primero que me hizo ver esas partes y él tenía una espalda gigantesca, ¿no? Además, entonces, sí, cuando anduve correteando ahí 2, 3 cosas, me fui a España un ratito también, al Smart Fitness, trabajé en un gimnasio de España ahí. Estuvo interesante, conocimos gente ahí también que tenía mucha experiencia en eso. Pero al final de cuentas regresaba a la Meca porque ahí estaba todo y sobre todo cerca del Olimpia, era que estaban todos los Olimpias entrenando al mismo tiempo, era todo un cotorreo muy interesante. Fue una época donde el bodybuilding llegó a mi vida de una manera muy profunda, o sea, estaba en el medio de la tormenta, por así llamarlo. Y de repente te tocó también ver cosas excepcionales y cosas fuertes de digerir, ¿no? Experiencias dolorosas Bueno. ahí en la Meca con los competidores, sin decir nombres, ¿nos pudieras compartir dos, Sí, tres? bueno, en realidad es que tú sabes que todos los deportistas de alto rendimiento de repente son gente excesiva. O sea, tenemos que ser excesivos para poder lograr esos físicos increíbles, ¿no? No se puede pedir que no seas excesivo. Y entre esos excesos de químicos, excesos de drogas, etcétera, generaban también algunas veces problemas, como veía yo, de carácter, de gente que golpeaba a sus viejas, que traía mucha parte psicológica muy dañada, ¿no? Iban a entrenar, la vieja en el hospital y, ¿no? Me caí de la escalera, decía la vieja, ¿no? Entonces, y yo empecé a ver como que no todo era ser campeón. Podría ser campeón y podría ser estúpido. Entonces yo empecé a desvalorizar al meterme tanto. No siempre un campeón tenía por qué ser una chingona mentalmente. Aparte vi temas de algunos cabrones que, bueno, lo puedo decir porque están en los periódicos. Me tocó a este güerito que quemó a su manager, ¿cómo se llamaba? Junto con su pareja, 2 bodybuilders, Kraitatiu se llamaba. Y bueno, me tocó ver temas, cosas increíbles de conciencia, falla de conciencia. Y además, pues también me tocó ver dirigentes que te ofrecían patrocinios. Ay, platícanos esa historia, por favor. Es una historia Bueno, delicada, pero es la realidad. Sí, pasa. Porque no todo es color de rosa. No todo es color de rosa. No significa bueno, que la yo estaba competencia- viviendo allá, yo tenía un gimnasio aquí en Guadalajara y me llegaba algo de dinero, ¿no? No estaba súper bollante, pero estaba viviendo ya con manera, con economía. Y de repente, pues en ese tiempo todavía no estaba Big Richards, ni estaban los latinos que estuvieran mamando. Porque había güeros y había morenos y nada más. Latinos había muy flacos, categorías muy chiquitas. Entonces yo era de categoría pesada y latino. Y se me acerca uno de los dirigentes ahí de la International Federation of Bodybuilders, ya sabes. Y me dice, oye, fíjate que tienes buena genética, ¿no? Y traes buen físico.
no ya sé te si ocupes imagino. patrocinio. ¡Wow! Dijiste, Y ya yo, la hice, me descubrieron. ¿no? Entonces, de repente me dice, pues fíjate que vamos a hacer una reunión este viernes, ¿no? Casa de uno de los amigos, te puedo invitar y ahí ver si ahí, entre todos los jueces y eso, decidimos patrocinarte. El patrocinio normalmente que damos es $10,000 al mes para que no trabajes y De aquellos años bastante buenos. te proveemos de proteínas y de esto y de aquello y te empujamos en las revistas para que te conozcan. Aparte. Y yo, Y con los jueces. y yo. Ya de aquí a la Olimpia. Ya es mi futuro. Y bueno, yo estaba preparándome para ir cuando algunos de mis amigos de los grandes campeones le dije y me dijo, oh, bueno, dice, sí, a mí también me pasó, dice, mira, pues yo te recomiendo que te pongas un Nubain, uno que es especial para temas de penetración y eso. Entonces me dice, porque va a salir de un pastel y se pone, mira, pues es una noche y ya después no trabajas todo el mes. Y yo, bueno, seguiré se trabajando. me fue el patrocinio. Dije, se me acaba de ir el patrocinio. ¡Chintrolas! Sí, estuvo muy cabrón esas experiencias. Pero Esa son cosas, desilusión, ¿no? mira, El abrir los la ojos. realidad es que a niveles altos, muchas veces la corrupción y los temas, en todo, el mundo es medio torcido, tú sabes que no está tan sencillito. Y donde hay mucha estética, donde hay muchos físicos, donde hay muchas, pues es parte de un... Sí, no sé si continúe, por supuesto, pero me imagino, porque es parte del atractivo de esos físicos, ¿no? Sí, puede ser un poco gachón, ¿no? Todos esos asuntos. Pero bueno, yo también conocí cosas maravillosas, como por ejemplo uno que ganó el Mr. Los Ángeles, no recuerdo su nombre, pero yo entrené con él. Él era el gerente de producción de Papermate. Era una compañía de plumas y plumones y etcétera, que tenía su planta principal en Los Ángeles. Y el güey tenía como 2,000 gentes a su cargo, pues, o sea, traía una depresión de trabajo, trabajaba 10 a 12 horas diarias. Llegaba a entrenar, yo a veces lo esperaba porque hoy me hablaba por teléfono y me decía, me pusieron horas extras, overtime. Entonces, espérame una hora, ¿puedes? O si no, yo le esperaba ahí en el Golf. De hecho, hablaba porque no había celulares en ese tiempo, hablaba a la recepción del Golf, si me hablaban en la recepción y ya me lo pasaban. Pero el güey llegaba cansadísimo y iba comiendo en el freeway para cumplir con sus comidas. Entonces era un tipo que trabajaba, se hacía sus comidas, vivía solo, se lavaba su ropa. Me di cuenta qué tan sacrificado era y sacaba su físico adelante y ganó una competencia que no es fácil en Mr. Los Ángeles, ni desde aquellos años. Era difícil ganar esa competencia, no es cualquier cosa. Entonces están las dos caras de la moneda, ¿no? Dentro de lo mismo. Me llevé experiencias de mucho regocijo, como el Aaron Baker, como este tío, como gente que decías tú, no mames. Gary Stridon, por ejemplo, cuando conocí su casa, entré a la alacena cuando le pedí un vaso de agua, abría la alacena, los botes de suplementos por estatura, todos de frente, las toallas del baño acomodadas perfectamente dobladas y perfectamente con sus márgenes, o sea, la ropa sucia doblada. Es un güero sudafricano. Vamos, un concepto de la estética una organización, es más, hasta estresante. Porque, bueno, cayó una gotita donde yo estaba y su vieja en un trapo y en porque dices tú, ay, cabrón, este güey me tocó conocer gente de ese nivel de una vida súper pulcra. Y al mismo tiempo también me tocó conocer cabrones que estaban en sus casas, que les llevaba producto o cotorreo con ellos y no calzones arriba de la comida y un cagadero por todos lados en su casa. O sea, ¿Cómo no se enferman? ¿Cómo puedes vivir aquí, cabrón? ¿No? Dos eran campeones, los dos eran gigantes, los dos eran mamadas. Entonces me tocó ver muchas, discrepancias en la gente, pero el común denominador es que todos conocían su cuerpo, todos conocían muy bien su unicidad. Esa parte estuvo muy interesante, darme cuenta que todos eran únicos. Me tocó ver, por ejemplo, al famosísimo Mike Mentzer cuando entrenaba a la gente con 2 series, una serie y unas pinches con triserie o más, fallo total y desgarradores, entrenamientos larguísimos de 5 series por ejercicio y 6 ejercicios por parte y un chingo de repeticiones. Y esto no mames, ese volumen de entrenamiento es catastrófico y bueno, pero todos con buenos resultados. Y qué experiencias, ¿no? Porque esas experiencias de controlar tu cuerpo, controlar tus instintos, tu hambre, tus deseos, tu querer descansar, tu querer divertirte. No, y conectar con lo que le haga bien a tu cuerpo. A tu cuerpo. Entonces esa parte me gustó mucho de la libertad de Venice, de hacer tantas cosas ahí, que digo, todavía sigo siendo amigos de ahí, todavía. Pete Winkowski ya vendió los Golds, ya no es de él, ¿no? Me lo he encontrado en algunos shows internacionales y sí me saluda muy bien. Hay gente todavía que me quiere mucho de allá todavía por esos años que viví. Me gusta mucho lo que dejé sembrado ahí, aunque, bueno, me llevé de todo un poco, pues, ¿no? Me llevé de todo un poco. Y bueno, platícanos también, ¿cómo fue tu experiencia al ganar esa competencia de Mr. Muscle Beach? Sé que la disfrutaste mucho y que fue un tanto diferente que las competencias de México. Platícanos cómo pasó. En realidad, fíjate que a veces la vida te enseña de una manera rara, ¿no? Y ahí me la enseñó porque esa competencia era 3 semanas antes del Mr. México
México del 2000. Y bueno, yo la agarré más tranqui, sin diurético, más tranqui, sin estar estresado, porque de alguna manera, pues había 2, 3 internacionales inscritos, había 2, 3 gentes, ¿no? Y tienes la mente, pues a lo mejor pierdo, ¿no? O sea, yo traía la mente, No te interesaba no me tanto. interesaba tanto ganar, ¿no? Entonces lo hice, posé más tranquilo, viví la experiencia más tranquilo, fui a jugar, acabé ganando, entonces, pero Y disfrutando. me di cuenta que esa era la onda, ¿no? Disfrutar los eventos. Muchas veces cuando tienes planeado un evento, ganarlo a huevo, el disfrute se vuelve muy complejo. El ¿no? quedar bien con la gente, que van a decir los del gimnasio, Sí, los no, de y mi contigo, que traes la asociación. presión de ganar o morir, o sea, la mente de un atleta es una mente a veces un poquito con una vigorexia, ¿no? No te importa realmente qué tan bien has hecho las cosas, ni el camino, te interesa la meta final. Y yo trato de que toda la gente que me consulta, empiezo a orientarlos a que más les guste el camino que la meta, porque al final de cuentas eso es lo que se queda todos los días, todo tu disfrute, toda tu conexión con tu cuerpo, ¿no? No me lo esperaba porque triunfo. realmente no hice dieta, no ciclé carbohidratos, no hice nada de alguna técnica para mejorar más mi físico, que podría haber salido un poco mejor, pero de físico, pero mi actitud que tuve en el evento y que no estaban todos a su 100, la gané fácil y a la vez con mucha alegría, con mucha relajación, y que creo que es lo que debería hacer, marcar la diferencia en los competidores, ¿no? Jugar a esto, ¿no? Pero se apasiona uno tanto que a veces es muy complejo que aprendas a jugar, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción en el gimnasio, pues en Venice? Muy padre, pues todos decían, ay, que ganaste y la entonces me trataron muy bien en 2, 3 restaurantes, zonas de allá que me abrían las puertas muy padre, ¿no? Qué chingón. Y aparte tuviste la suerte de que fue el cambio del milenio, ¿no? Sí, apareciste en los folletos en los de folletos la ciudad. de la ciudad de Venice durante más de 10 años ahí, ¿no? En el folletos del 2000. Me Sí, tocó, del me tocó milenio. observar esos en los hoteles y ahí Sí, junto a sí, los sí. folletos de Disneylandia siempre ponían Sí, los de Venice. tuyos y Pues es que aparecías. Venice es una ciudad muy turística, ¿no? Claro. Que es la playa del músculo por excelencia, ¿no? Padrísima Fue experiencia, una ¿no? experiencia padre, sí, como no. Y aparte, bueno, tuviste la oportunidad también de prepararte en la parte de las poses. Sí, esa vez, gracias al DJ, famosísimo posador de Tijuana ahí, que bueno, él le echó muchas ganas en mi actitud en eso, porque normalmente yo no me preparaba tanto en las poses, que fue uno de mis errores más grandes como competidor. Muchas competencias las perdí por mala presentación, ¿no? Y muchas veces no nos fijamos que al final de cuentas es un deporte de apreciación y te juzgan por lo que ven, no por lo que eres. Pues muchas gracias, Carla. No, ¿qué Padrísimo agradeces? todas estas experiencias. Ahora sí que volvemos a vivirlas junto contigo. Muchas gracias por compartirlas aquí con todos y pues vamos por la tercera parte. Vamos por la tercera parte, que ahí viene Dark Side of the Moon. ¿Ok? Gracias. Bueno, estamos al pendiente, nos vemos en la tercera parte. Carrera Coaching for Life. Y acaba esta etapa de competencia que todavía no cumplía yo con mi máximo, que era ganar el Mr. México absoluto. Yo lo quería, ese título lo quería mucho y estaba preparándome muy bien, y yo creo que era mi mejor año en preparación, y lo había hecho más exacto todo, más correcto todo. Había trabajado mucho en las poses, lo que nunca había trabajado, y no pude lucir ese físico porque viene un accidente, ese accidente que estaba platicando, y bueno, ahí acaba mi carrera, ¿no? Y entro en un estado pues depresivo, porque pienso que 18 años había intentado ser el mejor y de repente te tunca la vida, te hace ¡pum! ¿No? Te pone un estate quieto muy interesante. Iba para Tijuana, en esos viajes a Tijuana, de Los Ángeles a Tijuana, en una moto grande, iba un poco fuertecito, a 100 millas por hora, y entro a un túnel de lluvia. Iba con muchas cosas psicológicas, iba yo creo que un poco mal de la cabeza y me jalé esa situación. Entro y pues se me resbala la moto, me caigo y me estrello contra un muro de contención, que realmente este hombro izquierdo y la cadera pegan.